Bueno, miren, entonces, voy a empezar a decirles, bueno, como les había dicho, este curso se llama ¿Cómo funciona el karma? ¿Ok? Entonces, es bien interesante, les voy a platicar un poquito. Karma en tibetano se le dice le, y le también quiere decir trabajo. Entonces, porque muchas de las veces a Geshe-la le gusta compartir con nosotros las palabras en tibetano, porque es como sembrar una semillita para que en algún momento del futuro, ¿no? Empezar a sembrar la semillita para que aprendamos tibetano. En sánscrito, KR es hacer algo. Entonces, el karma es como un trabajo de hacer algo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense, hay 3 tipos de karma. Ya que vamos a estudiar cómo funciona el karma, les voy a contar que hay 3 tipos de karma. Y el primer tipo, que se llama Lu, es el karma que se comete con el cuerpo. ¿Ok? Entonces, el karma que se comete con el cuerpo es la primera forma, es se los voy a decir en positivo y después también se los voy a decir en negativo. En positivo es proteger la vida, en negativo es matar, ¿ok? Eso se comete con el cuerpo, ¿sí? El segundo acto de karma que se comete con el cuerpo es el de proteger la propiedad de los demás o la propiedad ajena, y en negativo es robar o tomar lo que no te es dado, ¿ok? El tercer karma que se comete con el cuerpo es el de en positivo es conducta sexual apropiada, en negativo es conducta sexual inapropiada. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto de conducta sexual inapropiada? Se refiere a proteger las relaciones de los demás. Y no nada más de pareja, sino que se trata de proteger, ¿no? Como les digo, relaciones de otras personas. Entonces, es decir, si por ejemplo, la mejor manera de hacerlo es comportarte como si tu pareja, tu esposo, tu novio, tu pareja estuviera a tu lado todo el tiempo. Entonces, te comportarías diferente con tus amigos o con distintas personas, ¿correcto? Sobre todo si las otras personas están en una relación. Entonces, eso vamos a entrar un poco más adelante, pero ahorita nada más quería darles como el panorama como más general, ¿no? De proteger las relaciones de las personas. Y la mejor manera, como les repito, es actuar como si tu pareja, tu novio, esposa, no estuvieran parados junto a ti, que todas sabemos que eso, o sea, te hace que estés más al pendiente de lo que haces, de lo que dices o cómo actúas. Entonces, ese es el primero Lu que se comete con el cuerpo. Después, el siguiente karma que hacemos es el del habla, ¿sí? Y en tibetano es ñak. Díganlo, ñak. ñak. Ajá, Bertita, exacto. perdón, disculpa que te interrumpa. ¿Tú vas a poner diapositivas? Sí, pero esto nada más, claro que las voy a poner, pero esto Ok. es nada más introductorio, ni siquiera, no viene en su tarea ni nada, pero quería como darles un panoramita, sobre todo a las personas que nunca han escuchado nada. Muy amable, gracias. Ok, entonces, bueno, ñac es del segundo y se comete con la boca, con nuestras palabras. Entonces, la primera es, en positivo es hablar con la verdad, en negativo es mentir, ¿sí? Y en el budismo el mentir no es tan sencillo como a veces nosotros tendemos a pensarlo, que decimos, ay, no, yo no digo mentiras o esto. Aquí va un poquito más sutil y más profundo en el aspecto de que cuando tú estás hablando y estás diciéndole algo a alguien, te tienes que asegurar que las palabras que estás diciendo, que están reflejando la idea que quieres transmitir, la persona se va a quedar con la misma idea con la que tú tienes. Porque a veces dejamos muy convenientemente cosas fuera, ¿sí? Entonces está la imagen que tú tienes de esa verdad que estás diciendo, tiene que ser la misma imagen que estás creando ante la otra persona. Y eso es más difícil. Entonces, nada más para que como que lo supieran.
¿no? Después, la segunda, o sea, que sería la número 5, ¿sí? Es hablar para unir a la gente, y el negativo sería el discurso divisorio, ¿sí? Esto también es algo que lo hacemos a veces sin pensar, y entonces dices, ay, bueno, voy a usar aquí a personas que están aquí, por ejemplo, diría, oye, Yelet, fíjate que él ya estaba hablando de ti y dijo, ¿sí? Cosas así, ¿no? Entonces, eso es una cosa que obviamente no, porque entonces ya estoy creando con mis palabras una división entre Yelet y ella. ¿Sí? Entonces, lo hacemos a veces a propósito y a veces no lo hacemos a propósito, pero eso es algo que tenemos que tener en mente ¿no? Y cuidarlo. Después la que sigue es hablar con palabras ásperas. Y al decir a palabras ásperas, no necesariamente son groserías, sino es cómo las decimos, ¿no? Porque ahora ya sabes que muchos, sobre todo muchos chavos, pues, oye, güey, sí, güey, no, güey, ¿no? Pero la intención no es la grosería, ¿sí? Entonces, realmente las palabras ásperas es más bien el significado que les estás dando. O cuando hablas con sarcasmo, sí, muchas gracias, ¿eh? Gracias por haberme hablado, ¿no? Entonces, eso es sarcasmo. Aunque estés diciendo gracias, la intención y las palabras que estás utilizando no están siendo lo que deben de ser, ¿no? Y la última de palabras, que fíjense cómo de palabras son 4, es hablar, a ver, en positivo sería hablar con significado, en negativo sería hablar en vano, es decir, como sin significado, es decir, cuando hablamos con chismes, cuando hablamos de los políticos, cuando hablamos de cosas que si yo te pregunto dentro de una semana que estabas hablando, ni siquiera te vas a acordar porque no tenía importancia. Entonces, eso es hablar sin sentido. ¿Me explico? Es hablar sin realmente algo que valga la pena, ¿ok? Y las 3 últimas, que son las de mente, son verdaderamente las más importantes. ¿Y por qué les estoy hablando de todo esto? Si lo que estamos hablando del tema es cómo funciona el karma, es que cada una de las cosas que les acabo de mencionar producen karma, ¿sí? Cada una de estas cosas generan un karma. Se los dije en positivo y se los dije en negativo. Producen karma positivo y producen karma negativo. Entonces, bueno, las 3 que hacemos con la mente, la primera es cuando a alguien le sucede algo afortunado y tú te enojas. ¿Por qué le dieron la promoción a ella? ¿Sí? ¿O por qué tal cosa? Entonces te molestas cuando algo afortunado le pasa a alguien, eso es lo negativo. En forma positiva es te alegras cuando ¿no? A ella le dieron la promoción, aunque tú la querías, ¿no? Y se la dieron a ella. Entonces te alegras. Ese es un buen karma, va a generar un buen resultado. La segunda es cuando es al revés, ¿no? Es cuando algo desafortunado le pasa a alguien. Ay, qué bueno que se cayó, se lo merecía. ¿No? Entonces es tener esto en mente. Y la última, que es la más importante, es entender de dónde vienen todas las cosas. Y eso lo hemos platicado muchas veces y se trata de la pluma, ¿no? Que sabemos que todo lo que nos rodea y todo lo que vemos y todo lo que nos sucede, incluso hasta este lunar o lo que sea, todo es el resultado de nuestro karma del pasado, de qué es lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, esto es lo que quería yo primero comentarles, ¿no? Además, karma, realmente el significado de karma verdaderamente es movimiento de la mente, ¿sí? Porque si se fijan y si pudiéramos grabar cómo actuamos en una manera súper lenta, aunque pareciera instantáneo, primero lo piensas, luego lo dices. Porque, o sea, y eso, el únicamente pensarlo ya genera un karma. Y dependiendo si es bueno o malo o neutro, ¿no? Y al decirlo, pues obviamente todo lo que primero lo pensamos ya genera un karma. Y sucede 65 instantes
cada chasquido de dedos creas 65 semillas mentales que germinan o que dan un resultado de tu mundo, de todo lo que estás viendo a tu alrededor. Entonces, es increíblemente maravilloso realmente que cuántas cosas estamos haciendo y por qué tenemos que estar tan claros, porque todo genera una impresión en nuestra mente. ¿Sí? Entonces, fíjense, incluso en las leyes, una de las leyes del karma es reconocer, o sea, porque tú sola te estás viendo siempre y tú sola estás viendo cuando estás diciendo una mentira, tú sola estás viendo cuando estás haciendo algo que no, o sea, es como una grabadora constante todo el tiempo que está grabando absolutamente con una intensidad, no con nada, o sea, iba a decir finura, pero no es finura, con una delicadeza que capta todo, capta absolutamente todo. Entonces, todas esas son semillas mentales que estamos generando y que se están haciendo una impresión en nuestra mente, ¿sí? Y que esa semilla va a tener de alguna manera un resultado, ¿ok? Después, la otra parte que es bien importante tener en mente es la motivación, porque vamos a decirle que tú tienes una buena motivación y ves que a alguien en tu familia le duele el estómago y le dices, ay, yo tengo algo maravilloso que es para el dolor de panza. Y entonces te doy una medicina y resulta que eras alérgica y te hizo peor. Entonces, eso se genera una semilla en tu mente. ¿Ustedes qué opinan? Si fue con buena intención, ¿no? ¿Sí? Así, a ver, ¿qué más? Necesito más opiniones. Yo creo que sí se genera, Berta, pero con menor intensidad. Exactamente. Entonces, sí, todo va a generar una semilla. Entonces, si tú le das algo a esa persona que le duele la panza, que sabes que no le va a servir, entonces tu motivación es una. Pero si tú crees que le va a ayudar, y aunque no le ayude, pero tu motivación era buena, entonces exactamente esa semilla va a tener una intensidad distinta. Entonces, esto es también bien importante tenerlo en mente, porque sabiendo que todo está siendo grabado, tu motivación de hacer las cosas es lo que va a generar la fuerza, la intensidad de esa semilla, ¿sí? Ahora, la semilla, para esto se tiene que completar toda la acción, ¿no? Entonces, no pueden estar simultáneamente la causa y el resultado. Entonces, para que dé un resultado, tiene que pasar toda la causa para que empiece a dar un resultado. Entonces, no puede ser instantáneo, ¿sí? Entonces, si de repente tú das, vamos a decir que hoy en la mañana tú le diste 20 pesos al que guardó tu súper en la bolsa, ¿no? Y en la tarde, te viene alguien y te dice, oye, por alguna razón te da 500 pesos, ¿no? O te sacaste un bono de 500 pesos o de 5,000 pesos o lo que sea. Y entonces dices, ¡ay, wow! ¡Qué rapidez de mi semilla! No. Tiene que suceder un tiempo. Entonces, quiere decir que el que hayas tú sembrado de darle 20 pesos a la persona del súper que guardó tu súper en la bolsa, eso es una semilla que sembraste ahorita y que va a tener un resultado más adelante, ¿no? Y el hecho de que tú hayas recibido un bono de 5,000 pesos es algo que habías hecho anteriormente. No, o sea, sí tienen que ver, pero no están, estas dos no están ligadas. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces lo que siempre decimos, ¿no? Lo que siembras cosechas, ¿ok? Y es entender que todo alrededor de nosotros, como les decía, incluso su casa, donde vivimos y todo, es producto de lo que nosotros hemos sembrado y todo realmente está vacío porque nosotros somos los que le damos el significado, ¿no? Entonces, entender la vacuidad es algo que es de suma importancia. Y creo que esto sí ya todos lo tienen como más claro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ok. No. Ok, bueno, pues entonces, ahora sí.
Entonces, fíjense, vamos a utilizar, déjenme ver esto. Es que si no, no acabo de ver todo. Ok. Entonces, para este curso lo que vamos a utilizar, uno de los comentarios se llama el Tarlam Selji, ¿ok? Que quiere decir, o se llama, la luz del sol en el camino hacia la libertad, y que fue escrito por el primer Dalai Lama, que se llamaba Gyalwa Gendum Drup, 1391 a 1474. Oh, espérenme. Perdón. ¿Sí? ¿Con este ya terminar? Ok. Bueno, espérenme, aquí dejo. ¿Qué es eso de los comentarios? Ah, muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que cuando los grandes maestros estaban enseñando, bueno, cuando Buda estaba enseñando, y después, años más adelante, se reunieron varios eruditos para escribir lo que habían aprendido, porque se lo aprendían de generación en generación. Entonces, se escribieron de alguna manera. Pero si tú lees los textos originales, no les vas a entender nada. Entonces, en el budismo, el plagio es hasta deseado. Y deseado en el aspecto de que estos grandes maestros, y sobre todo el que hablamos mucho, que es Jetson Kappa, él escribe unos comentarios sobre estos grandes libros. Y el comentario lo que significa es que los van desmenuzando de una manera en que nosotros lo podamos entender, porque si no, no los entenderíamos. Anteriormente, todos los que estudiaban con Buda y con los grandes maestros, no había micrófonos, no había papel donde podían tomar nota, no había iPads, no había nada de eso. Entonces, escuchaban las enseñanzas y se las aprendían, ¿sí? Meditaban sobre ellas, las analizaban. Por eso tan importante es la meditación. Bueno, esa es una de las razones. Pero ellos se las aprendían y las analizaban, las estudiaban, las debatían, ¿sí? Para llegar a un consenso. Entonces, los comentarios es una manera de esos grandes textos de escribirlos o explicárnoslos de cierta manera en que nosotros los podamos entender. Entonces, esos son comentarios, a eso se le llama un comentario, ¿sí? Entonces, aquí uno de los que vamos a utilizar es el Abhidharma Kosha, y aquí lo tengo como más desmenuzadito. Oh, espérenme. Estas cosas, y creo que yo no sé si ustedes las ven o no, pero... Ok. El Abhidharma fue una de las primeras formas del budismo, el que llegó a la India, ¿sí? Y era considerado como parte del Hinayana. Acuérdense que el Hinayana es el camino más bajo y nosotros somos del camino Mahayana, que es el más alto, ¿ok? Y esto venía principalmente de la escuela de Vaibhashika, que son los detallistas. Otro de los comentarios que vamos a utilizar es la casa del tesoro del conocimiento, ¿ok? Que este es el que se llama el Abhidharma Kosha. Y aquí está dividido, miren. Abhi, ¿sí? Es en sánscrito. Ñupa es en tibetano. Y esta palabra en sí, para nosotros, quiere decir acercándose, ¿ok? Luego, Dharma, porque es Abhidharma Kosha. La palabra Dharma es en sánscrito, Chu es en tibetano, que quiere decir lo mismo. Para nosotros es como existente, ¿ok? Y Kosha es Zu, y para nosotros es tesoro. Entonces es acercándose a un tesoro existente, ¿ok? Eso es el Abhidharma Kosha, ¿ok? Y también vale la pena decirles que el maestro Vasubandhu, él recopiló de 7 distintos libros alrededor del año 350 después de Cristo. De 7 libros fue como él hizo este Abhidharma, el Abhidharma Kosha. ¿Ok? Entonces, pero es una recopilación de 7 libros distintos. Y este libro es absolutamente maravilloso. Ahorita vamos a ver. Okay. No sé dónde ponerlas.
Ay, ay, ay. No, no lo hago. No sé cómo hacerlo para que se hagan verticales. Bueno, entonces, Abhidharma quiere decir hasta el nirvana. Eso es lo que quiere decir la palabra. ¿Sí? Entonces, Abhidharma o Chunyumpa significa conocimiento. Abhi es ñupa, que significa hasta o acercándose, como les decía hace ratito. ¿Sí? Y es acercándose entonces a un objeto existente. En opciones, poner el modo lado a lado. Ay, ¿dónde? ¿Aquí? Opciones, arriba, donde está negrito. No veo ningún lado donde diga opciones. Ay, lo siento. En Ver vista, opciones. ¿no? Arriba, del Aquí. lado derecho. Ah, sí. Ver opciones. Al lado de donde dice usted está viendo la pantalla, algo verde, Ah, sí, aquí. a la derecha. Pero entonces ustedes ya no ven mi pantalla, ¿o sí? No, ya no se ve. ¿Ves? Entonces es la cosa que ya si digo compartir la pantalla, por eso te digo ya no. No sé por qué hace eso. Entonces siempre lo estoy cambiando de lugar porque no quiero taparles y esto sí es algo que tengo que aprender bien. Pero bueno, entonces, Abhidharma significa hasta el nirvana o es aquello que te lleva al nirvana, a la sabiduría, a comprender lo que es la vacuidad. ¿Sí? En términos generales significa sabiduría y vacuidad. Ok, entonces hay 8 capítulos del texto raíz. Ay, Dios mío. Mira, otra vez. Creo que si las pongo acá. Ah, ahí está, ok. Ok, bueno, entonces hay 8 capítulos del texto raíz de aquello que te lleva a lo que es el nirvana, la sabiduría y la comprensión de todo esto. Ok, ¿para qué estudiar la vacuidad? ¿Para qué creen ustedes que es importante estudiar la vacuidad? Si hablábamos de la pluma, ¿sí? Hablábamos de la pluma y hablábamos de que mis ojos solamente están viendo, ¿qué? Un cilindro, en este caso como semitransparente azul, y que yo le doy el significado de... ¿Qué es esto? Una pluma. De pluma, ok. Y si este objeto se lo enseñamos y ahorita entrara un perrito, entonces el objeto, ¿cómo lo veía el perrito? Juguete para morder. Exactamente, un juguete para morder, exactamente. Ok, entonces, y luego la siguiente pregunta, ¿no? Que decimos, ¿quién está correcto? Los dos. Los dos. Ok, los dos están correctos. Y si no hay nadie, si no hay personas, si no hay perrito, entonces esto es... Vacío, ¿no? Exactamente, o puede ser el potencial de lo que sea. Dependiendo, si entra el perrito se convierte en juguete, si entra la persona se convierte en pluma. Y si entran los dos, pues son las dos. Las dos cosas. Entonces, esto está vacío de significado. Nosotros somos lo que le estamos dando el significado a este objeto, porque mis ojos lo único que ven es un cilindro semitransparente que yo le digo pluma. ¿Correcto? Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, ¿por qué es interesante? ¿Para qué estudiar la vacuidad? Porque si nosotros entendemos la pluma, porque en la pluma es muy sencillo entenderlo, pero todo lo que nos sucede está vacío de significado. ¿Sí? Entonces, entender esto es lo que, si decimos que mi mente también está vacía, debido a que está vacía, es la razón por la que puede cambiar a ser un ser iluminado o a cambiar las cosas, porque el significado viene de lo que del significado que viene de mi mente, que le está aplicando la etiqueta a cualquier situación. Entonces, fíjense, mientras estamos en meditación profunda, no podemos cometer ninguna acción
¿sí? Que no sea de palabra o de cuerpo. A lo mejor de mente sí, porque a lo mejor tu mente divaga y se va a algún otro lugar, ¿sí? Pero el maestro Shantideva dice que nos podemos engañar haciendo buenas acciones, pero lo único que realmente nos va a ayudar a solo cometer buenas acciones es ver la vacuidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos decir, ay, me estoy portando muy bien y estoy haciendo esto y estoy ayudando a otra persona. Y eso está bien, pero tenemos que entender que todo está vacío de significado, ¿sí? Que todo realmente es la consecuencia de mis acciones y de cómo yo he tratado a los demás, ¿sí? Entonces aquí dice que los accesorios que nos permiten experimentar la vacuidad, o sea, ¿cómo podemos experimentar la vacuidad? Es con el cuerpo, y el cuerpo está formado de lo que nosotros conocemos como agregados o escandas, ¿sí? Y la concentración. Y esto también lo vamos a ver más adelante, porque ahorita como que son muchos términos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, hay dos tipos de Abhidharma, que se conoce como el conocimiento sin mancha. En tibetano es Shera, que es el conocimiento superior, o es un sinónimo de la sabiduría. ¿Okay? Y que este Shera, esta sabiduría, consta de 3 caminos sin mancha o caminos superiores, y que se llaman el camino del ver, el camino de la habituación y el camino de no más aprendizaje. Y ahorita yo sé que esto a lo mejor está como, no está más muy profundo, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y después está el Yedran, que son los accesorios al conocimiento, ¿sí? Y es la sabiduría de la vida, del aprendizaje, la contemplación, la meditación y los libros. Ahora, hay algo que se conoce como los accesorios nominales, que los accesorios nominales son de donde nace o sea, donde está la sabiduría, que son los libros, que es las enseñanzas que estás escuchando, que es la contemplación cuando estás haciendo alguna meditación, ¿sí? O las visualizaciones. Estos son los accesorios nominales por los cuales estás aprendiendo, son los accesorios del conocimiento. Y luego los accesorios reales, que es ya tu concentración, que no son los que estás como viendo, sino es tu concentración, y los agregados que se utilizan durante la concentración, es decir, las partes de tu cuerpo que están involucradas en esto. Y no se preocupen, también lo vemos un poco más adelante, más detallado. ¿Ok? Ok. Entonces, estamos hablando de que había 8 capítulos de la Abhidharma. ¿Sí? Entonces, en el primer capítulo, y esto también es súper interesante, en el primer capítulo solamente se presentan las categorías de la existencia, ¿sí? Que en tibetano es de Dangpo Kamtempa, que son todos los fenómenos existentes con o sin mancha. Todas las diferentes formas de existencia. ¿Ok? Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo presenta los poderes, que es de Nimpa Wangpo Tempa, que son las facultades de percepción. Es decir, cómo surgen las cosas. ¿Cuáles serían nuestras facultades de percepción? Pues nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto. O sea, ¿qué es lo que utilizamos? Son los poderes de los sentidos, vamos a decir. ¿Sí? Y que nosotros en la escuela aprendimos que eran 5 sentidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que es la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, ¿no? En el budismo se dice que realmente la mente es el sexto y es el más importante, porque nuevamente hace ratito hablábamos de que mis ojos, lo único que ven aquí es un cilindro semitransparente azul, ¿sí? Ve colores y formas, pero mis ojos no ven pluma. Mis ojos están viendo esto y están transmitiendo esto que está viendo, que es un cilindro semitransparente color azul, a mi mente, y mi mente lo está filtrando contra todo lo que conozco, y entonces me dice, ¿no? Si fuera en cámara lenta, te dice, Berta, eso es una pluma, por lo que yo ya conozco. Entonces, la mente es como, ¿no? El que da el significado de todo. Lo mismo con los sonidos, lo mismo con los sabores, lo mismo con el tacto.
tú tocas algo y nada más está transmitiendo a tu mente y tú ya sabes si es suave, duro o lo que sea. Entonces los sentidos realmente, los poderes de los sentidos es eso, mediante lo que nos hace tener como contacto con el mundo, pero mi mente es la que le está diciendo qué es lo que es debido a mi experiencia, ¿no? Luego, el tercer capítulo de la Vidharma Kosha es el mundo del sufrimiento, que es Nesumpa Jikten Tempa, que son los 3 reinos de la existencia, ¿sí? El tiempo y el espacio. Y esto los vamos a ir viendo, como les digo, ¿no? Poco a poquito. Luego, el capítulo 4 es el karma, que es lo que desde se trata este curso que estamos viendo, Neshipa Letempa, que en el capítulo del karma se demuestra que el mundo del sufrimiento proviene del karma. Es decir, que todo el mundo, todo lo que les decía hace ratito, todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que somos es producto de lo que hemos hecho en el pasado. Si todo viniera de lo mismo, entonces todos seríamos iguales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es, por ejemplo, que en una familia, y me imagino que todos tienen hermanos, bueno, no sé, a lo mejor habrá unos que son hijos únicos, pero ¿por qué es que en una familia donde hay varios hijos que crecen igual, ¿no? Son educados en la misma casa, de la misma manera, con los mismos papás, son tan diferentes? ¿Sí? Eso no proviene de la educación, no proviene de que así es la mamá, no proviene de lo que no proviene de nada de eso, sino que si entendemos que todo lo que vemos es el resultado de algo que nosotros hicimos, tiene que provenir de algo similar, que es una de las leyes del karma, ¿correcto? De que si siembras jitomates, vas a obtener jitomates. Entonces, si hay un niño que es súper latoso, es que seguramente en su vida anterior, pues así fue, ¿sí? Y conocemos a niños, por ejemplo, que les encanta hacer, por ejemplo, que les gusta tomar una lupa y quemar a las hormiguitas, ¿sí? Eso no se los enseñó, se los aseguro que no se los enseñó su mamá ni su papá, sino que eso viene de otra vida. Y sin embargo hay niños que o sea, no, y son muy protectores. Entonces, a lo que voy es que en este capítulo que vamos a ver es exactamente la demostración de por qué todo lo que vivimos, todo lo que somos, el color de pelo, la altura que tenemos, si somos simpáticos, si no somos simpáticos, todo, absolutamente todo, es el resultado de nuestro karma, ¿sí? Es absolutamente, o sea, cierto y no hay manera de, o sea, es una ley, pues, ¿sí? Entonces, eso es en lo que nos vamos a meter en este curso, que es fascinante en ese aspecto, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las correlaciones o de lo que hemos hecho para tener este resultado. Y esa es una de las cosas súper importantes de que podemos entrar a hacer un trabajo como de detective y ver lo que me está sucediendo ahorita, que seguramente tengo el suficiente conocimiento para saber que lo que estoy recogiendo ahorita es lo que sembré ayer, la semana pasada, el año pasado o incluso hasta en una vida pasada. Entonces, eso es lo que es súper, súper importante de este capítulo, bueno, y de esto que lo que estamos viendo, ¿no? Después el siguiente capítulo es el de las aflicciones mentales, que es Neñapa Traya Tempa, que es la descripción de cómo las aflicciones mentales motivan el karma, ¿sí? Entonces, si lo pensamos, no voy a dar, por ejemplo, el ejemplo de el enojo, ¿sí? Lo primero que sucede, vamos a hablar del enojo nada más como aflicción mental, es que primero, a lo mejor alguien te dice algo y así como que dices, no, como que me incomodó, vamos a decir, ¿no? Y del incómodo pasa a una molestia, ¿correcto? Y lo sigues pensando y entonces al ratito ya te enojaste, y al ratito, y entonces va escalando, ¿sí?
va escalando. Entonces, las aflicciones mentales motivan eso, o sea, que les decía yo hace ratito que el karma se siembra o se planta porque es un movimiento mental. Entonces, todo esto que estamos pensando está sembrando todo esto. ¿Y qué estoy sembrando? Pues lo que voy a cosechar más adelante. Entonces, aquí en este capítulo, bueno, pues se ve esta parte que es bien importante. Una pregunta, Berta. Sí, dime. Ahora sí dice, en este caso, capítulo 6, presentación de la persona y el camino. Luego dice, Nekdrupa Kansa. ¿Eso qué es? Esto es en tibetano. Presentación. O sea, es Sí. aflicciones en español y en tibetano es lo otro. Sí, así es. Aflicciones mentales es en español y en tibetano se llama Ne Ñapa Traga Tempa. Ok. ¿Sí? Y la razón como les decía, de ver, de escuchar las palabras en tibetano es sembrar una semillita para que esperemos que más adelante nos germine y podamos aprender tibetano, ¿no? Y traducir cosas maravillosas, ¿ok? Gracias. Sí, claro. Bueno, entonces el capítulo 6 es la presentación de la persona y el camino. Ne Drupa Kansek Dan Lam Tempa. ¿Cómo eliminar las aflicciones? Es decir, cómo escapar del sufrimiento. Entonces, si lo ven, empezamos desde cómo son los universos, cómo es la gente, y empezamos a ir como a enfocarnos cada vez más en cómo hacer y lograr un cambio en nosotros mismos. Entonces, en la medida que empiezas a darte cuenta de cómo se siembran las cosas y por qué se siembran y qué es lo que motiva que tú tengas ciertas acciones o que reacciones de cierta manera, que reaccionar. Espérenme, déjenme admitir a esta persona. ¿Ok? Entonces, aquí en este capítulo ya vas a ver cómo vas a poder eliminar esas aflicciones mentales, esas molestias, esto que sucede en tu mente, que ya sabemos que va a producir un karma, ¿sí? Y que ese karma que está sembrando de seguro va a tener un resultado, no hay otra, de seguro va a tener un resultado. Y aquí en este capítulo vamos a ver cómo podemos eliminar eso y escapar del sufrimiento, porque estamos en una vida de sufrimiento. ¿Comentarios sobre estamos en una vida de sufrimiento? ¿Sí creen que estemos en una vida de sufrimiento? Bueno, No. ya sé que Muy tú de sí, todo. Fer. No, es que creo que le atinaste al punto perfecto. ¿Por qué, Horacio? Porque sí, o sea, no hay duda de que de diferentes maneras, en distintos matices, pero sí es el estar en esa cuestión digo, no quiero decir que estemos así pasando lo terriblemente malo eso, pero sí estamos constantemente enfrentando estas situaciones difíciles, estas luchas en nuestra mente, todo lo que le vamos etiquetando que pasa a nuestro alrededor, en nuestra vida, o sea, sí, es Todo es impresionante, o sea. Todo es sufrimiento, porque además, o sea, si lo podemos ver, porque yo, o sea, he escuchado a gente que dice, ay, no estamos tan mal, no, a veces me la paso bien. Pues sí, pero ese a veces, pues también se va a terminar. ¿Sí? Vamos a perderlo todo. Vamos a perderlo todo. Tanto que hemos luchado por mantener este cuerpo y lo hemos alimentado y lo hemos vestido y lo hemos cuidado y lo hemos llevado de vacaciones y tanto que lo cuidamos y nos va a dejar. ¿No? Y todo lo que tenemos, que tanto nos preocupamos de mi coche y de esto, mis libros, mis cosas, mi famosa botella de agua y todo, o sea, todo es sufrimiento porque todo lo voy a perder. Sí. ¿No? Entonces, Sí. a eso se refiere. Y eso, adelante, Horacio. No, es que es increíble porque precisamente es como que esta necesidad de controlarlo, de como que de agarrarte y no quiero que se vaya, no quiero perderlo, o sea, es bárbaro. Es un sufrimiento. Ese es el sufrimiento. Esta vida es sufrimiento, ¿no?
Entonces, exactamente, y porque todo lo que inicia termina, y por eso es exactamente por lo que queremos salir, escapar de este sufrimiento. Y hay una manera, y podemos hacerlo, pero tenemos que entender primero, lo más importante es entender que todo lo que nos sucede es karma, ¿sí? Absolutamente todo. Y como ya les dije, ¿no? Como vimos al principio, hay, ¿no? Los 10 distintos tipos de karma que vimos, los que se cometen con el cuerpo, con la palabra y con la mente. Entonces, primero tenemos que entender que todo lo que hacemos, todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar, sí o sí. No hay manera de que no. Y si sembramos limones, vamos a tener limones. Y si sembramos mangos, no vamos a obtener gladiolas. Entonces, siempre vamos a obtener exactamente lo mismo que sembramos. Y cada vez que yo tengo una aflicción mental, cada vez que yo me molesto, cada vez que yo digo una mentira, cada vez que yo hago cualquiera de estas cosas, donde mi mente está grabando con finísimo detalle todas mis acciones, todas mis palabras, incluso mis pensamientos, porque como les decía hace ratito, es la más importante, ¿no? Porque yo siempre pienso antes de hablar, siempre pienso antes de actuar. Bueno, eso sería a veces se nos escapa, ¿no? Las palabras donde dices, ay, Dios mío, las quiero aspirar otra vez, eso que dije, no, me lo quiero comer. Entonces, ¿si alguien quiere decir algo? Ah, perdón. Entonces, eso es lo que tenemos que tener súper, súper claro. Si sabemos y ya entendimos que la vida es sufrimiento y ya entendimos que todo es el resultado de mis acciones, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Cambiar, ¿no? Pues ser muy cuidado, estar muy al tanto de lo que hago. Perdona. Estar pendiente de todo, ¿no? Estar pendiente de lo que hago, lo que digo, lo que pienso. Sí está medio... Pero sí, aquí está, ¿no? Sí podemos, o sea, si queremos escapar, hay una manera de hacerlo. ¿Sí? Hay una manera de eliminar todas estas aflicciones y cómo podemos escapar de este sufrimiento en el que nos encontramos. ¿Sí? Luego, el capítulo 7 es la presentación de la sabiduría. Y acuérdense que estos 8 capítulos, ¿de dónde son la compilación? Abhidharma Kosha. Eso, muy bien. Gracias, Nicole, de la Abhidharma Kosha. Ok. Entonces, bueno, la presentación de la sabiduría, que es de Dupayeshe Tempa, que entra en los mayores detalles de la sabiduría, ¿sí? Y entonces entra a descubrir muchos pequeños detalles de todo esto. ¿Ok? Y el 8, el último capítulo, es el de la meditación equilibrada, ¿sí? Ne Nyepa Nyomar Yukpa Tempa, ¿sí? Que es la descripción del conocimiento del Buda equilibrando entre una mente agitada y una mente adormecida, de manera que nuestra mente esté brillante y alerta. Es decir, como ni muy, muy, ni tan, tan. A mí me encanta la descripción que nos da Geshe-la, que es como una cuerda de una guitarra. Si tú la tensas demasiado, se rompe. Y si la dejas demasiado floja, no suena bien. Entonces, tienes que encontrar ese punto exactamente de equilibrio donde esté, ¿no? En sus, mejor, de su mejor manera, óptima, su manera óptima, equilibrada. Y así es como, esa es nuestra intención en la meditación. Llegar, o sea, entrar en un estado de meditación donde no estás adormecido y te estás durmiendo, ¿no? Y la otra, que tu mente esté súper agitada y no te puedas concentrar. Entonces, esto es lo que significa la meditación equilibrada, que es uno de nuestros objetivos, es lo que queremos lograr. ¿Para qué? Para tener una mente brillante y realmente desarrollar de una manera más fácil la conciencia de estar al pendiente de exactamente de todas nuestras actos, de lo que estamos haciendo. Y todo, o sea, tampoco no está maravilloso llegar a eso, sería bueno, ¿no? Una pregunta. Ajá. Capítulos atrás, creo el 6 o el 7, comentabas del sufrimiento.
yo quiero entender como sufrimiento, sufres cuando algo no te sale como tú quieres, pero al no salirte como tú quieres es porque hay una semilla que no sembraste como debiste de haberla sembrado, o no actuaste o no dijiste algo correctamente, ¿correcto? ¿O no? Más o menos. El hecho de que tú estés sufriendo porque algo no te salió como tú querías, quiere decir que tú sembraste una semilla para hacer que alguien sufriera por hacer algo. Porque no es exactamente, o sea, porque yo estoy sufriendo porque no me salió el, no sé, el tal trato que tenía o no, o tal venta en el trabajo. Entonces, no quiere decir que tú hiciste algo mal con alguien en una venta, sino quiere decir eso que tú sentiste, que a lo mejor te sentiste desilusionada, molesta, frustrada, tú tendrías que analizar exactamente qué es lo que te hizo sentir esa acción y eso es lo que tú le hiciste a alguien sentir. Ok. ¿Sí? No es acción per se, sino es aquello que sientes, aquello que te hizo sentir, porque ese es el resultado. ¿Sí? Y un ejemplo maravilloso que nos da Geshe-la es que si tú, Elia, tomas una hoja de papel y escribes una carta y dices, querida Elia, eres una tonta, eres una irresponsable, eres una enojona, ¿sí? Y entonces coges, cierras la carta, te la pones en tu sobre, le pones tu dirección y la llevas al correo y la mandas. Y 2 días después viene el correo y te toca la puerta y te dice, Elia, y te dice, sí, bueno, traigo una carta para usted. Abres la carta, la lees y te enojas con el cartero. El cartero no fue quien te dijo eso. Uh-huh. ¿Sí? Lo que escribiste, lo escribiste tú para ti. Entonces es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo si yo me molesto porque no cerré una venta, y entonces obviamente siempre decimos, no cerré la venta porque la persona no, era un irresponsable o me enojé o eso que te causa es lo que es el resultado de algo que tú hiciste anteriormente. Uh-huh. Porque mi pregunta es, ¿cuándo se cae una manzana del árbol? Cuando está madura. Cuando está madura. Cuando está madura, exactamente. Madura. Exacto, el karma es igualito. Entonces, cuando la situación es perfecta para que germine ese karma, es cuando va a suceder. Okay. ¿Sí? Entonces, tú lograste que una persona se enojara, tú hiciste enojar a alguien por alguna razón, sembraste esa semilla y ahora está la situación perfecta en una situación de trabajo donde no cerraste una venta y te enojas. Entonces, esa fue cuando cayó la manzana. Okay. Porque la situación era perfecta para que esa semilla madurara en ese momento. ¿Sí? ¿Más claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso, y esa es la parte que esa es la parte que nos cuesta más trabajo entender, esas correlaciones, ¿sí? Porque no es, como te digo, no es per se la situación en específico, sino lo que sientes. Okay. Entonces, es lo que tú sientes o sea, tú sufres porque hiciste sufrir a alguien. Se te muteó tu micrófono. Sí. Hola, Di. Otra vez, Elia, estás en silencio. Ya no te alcanzamos a oír. que en este caso sería como que No, otra vez no te oímos. ¿no? Ya, ahorita sí ya. O sea, sufriste deseando que algo le pasara a alguien. ¿Cómo? No te entendí. Si tú deseas que algo mal le suceda a alguien, Sí. ok, si tú deseas que algo mal le suceda a alguien, es que algo malo te va a suceder a ti más adelante porque es la semilla que sembraste. Ok. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde el lado positivo, ¿sí? Viéndolo del lado, pues sí, desde el lado positivo, lo que nos dice Geshe-la es, por ejemplo, si a ti te gusta el chocolate,
la mejor manera que puedes asegurarte de tener chocolate es darle chocolate a la gente. Ah, ok. ¿Sí? Porque estoy sembrando dar chocolate. Entonces, más adelante alguien va a llegar y me va a dar una caja de chocolates. Ok. Si yo lo que quiero es tener trabajo, pero fíjate, tengo que tener bien claro, si yo quiero tener trabajo porque quiero dinero, entonces lo que voy a tener es trabajo, no necesariamente dinero. Porque no todo el trabajo significa dinero. ¿Me explico? Entonces, es ahí donde tenemos que tener mucha claridad en lo que queremos. Por eso lo estamos hablando de la manera negativa, pero ahorita lo estoy hablando también de la manera positiva. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, si yo lo que quiero es tener una buena relación con mi pareja, ¿qué tendría que hacer? Pues Primero tratar tener bien a pareja. mi pareja. Ayudar a que los demás tengan buenas relaciones con otros. Exactamente. Ok. Porque no podemos sembrar, además tenemos que sembrar en otros lugares, ¿sí? Tenemos que sembrar y entonces eso eventualmente lo vamos a ver reflejado en nuestra vida. Porque les decía que son 65 impresiones. Si cada chasquido de dedos son 65 semillas que está sembrando para ver la computadora, para ver todo lo que vemos a nuestro alrededor. Todo, ¿sí? Para vernos como somos, para la personalidad que tenemos, para todo. ¿Sí? Porque no conocen a alguna persona que vamos a etiquetarlo como súper enojón y que de buenas a primeras es una hermosa persona. No sucede así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque similar es similar, entonces viene de algo similar anterior. Ok. ¿Sí? Entonces, una persona, o sea, por ejemplo, vamos a hablarlo de otra manera, una persona que está deprimida, ¿de dónde viene esa depresión? De haber hecho sentir inferiores a los demás. Exacto, de haber hecho sentido mal a alguien, ¿sí? Y aunque esa persona hoy en día, el día de hoy, empiece a, no se dé cuenta y empiece a sembrar lo lindo, hoy en la tarde ya no va a estar deprimido. Tal vez no en la tarde, pero ¿Por qué? Porque las semillas, si plantas hoy jitomates, no los vas a cosechar mañana. Ok. Porque todo, lo que les decía, todo tiene su tiempo. Entonces, los frutos, el resultado de nuestras acciones lo vamos a ver cuando las circunstancias sean las correctas, las adecuadas. ¿Sí? ¿Más claro, Elia? Sí, Ok. gracias. Sí, no, de nada. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de los 4 requisitos de un libro budista. Y esto realmente, además de que se me hace padrísimo y buenísimo, creo que aplica para cualquier buen libro. Entonces, ellos dicen que uno de los primeros requisitos, bueno, no uno, el primer requisito de un libro budista o de un buen libro budista es que el tema tiene que ser significativo. Tiene que ser un tema que sea interesante, que te comunique exactamente o sea, que tengas una idea de lo que se trata, ¿sí? Entonces, hablando del libro de la Abhidharma Kosha, que es la sabiduría que comprende los objetos con o sin mancha, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así que no se agobien, ¿ok? Entonces, ese es el primer requisito. Después, el segundo requisito que se llama Gupa es que el libro tiene que tener un propósito y un propósito claro. Entonces, el propósito de la Abhidharma Kosha es sembrar semillas de sabiduría y análisis en los alumnos. Es decir, que el propósito de la Abhidharma Kosha, que ya vimos los 8 capítulos que comprende ese libro, el propósito es que mediante el estudio de este libro, tú puedas sembrar las semillas adecuadas de sabiduría y el poder analizarlos, el poder analizar todo lo que vas aprendiendo para aplicarlo a tu vida. Entonces, o sea, es como bien profundo, ¿no? Después, el tercer requisito, que es Nigu. Por cierto, en tibetano la N y la Y juntos suenan como ñ, como nuestra ñ.
Ñigu. ¿Ok? Entonces, Ñigu es el objetivo final. El libro tiene que tener un objetivo final, que en este caso es lograr que los alumnos logren los dos tipos de nirvana. Y en cursos pasados habíamos dicho, a ver, díganme a alguien, ¿qué es nirvana? Confieso mi Cesación de ignorancia. aflicciones mentales. ¿Cómo? Cesación de aflicciones mentales. Cesación permanente. Muy bien, Nico, nomás te faltó lo permanente. Permanente. Cesación permanente de las aflicciones mentales. Es decir, ¿a poco no sería increíble no volver a enojarte, sentir celos, sentir enojo, sentir nada de eso? Pero neta, no de dientes para afuera, sino verdaderamente no tener eso. Ni miedo, ni angustias, ni nada de eso. Ni ¿no? miedo, ni angustia, ni resentimiento, ni enojo, ni nada de eso. Nada de ¿Cuál eso. sería la diferencia entre no tener el sentimiento y, digamos, poderlo controlar? O sea, igual yo siento celos, pero que mi reacción sea ecuánime, ¿no? Esas son semillas, Humberto, esas son semillas y está bien, y es como un caminito, me explico, pero imagínate, o sea, aquí lo que estamos hablando es en los requisitos del libro, de este libro que vamos a ver, que vamos a utilizar en este curso, que es el Abhidharma Kosha. El propósito del libro en sí es, el objetivo final es lograr que los alumnos logren los tipos de nirvana, es decir, nirvana, la definición de nirvana es eliminar completa y permanentemente todas tus aflicciones mentales, o sea, ni siquiera las vas a poder sentir. Ok. Entonces, sí es una diferencia el que lo siento y me controlo porque estás sembrando buenas semillas al controlarte y al no sembrarlo nuevamente, pero el lograr el nirvana es que ya ni siquiera lo sientas. Ok. Muy bien. Y este es el objetivo de la Abhidharma Kosha. ¿Sí? Y el último, que es Drelwa, que es la relación entre los tres. Que todos estos tres temas estén relacionados. ¿Sí? Es decir, alcanzar el nirvana requiere sabiduría y se requiere estudiar, o sea, que estudies el libro. ¿Sí? Entonces, estos son los 4 requisitos de un libro budista. Y repito, creo que lo ideal serían los requisitos de cualquier libro, ¿no? Que verdaderamente el libro tenga un tema significativo, que tenga un propósito, ¿no? El propósito del libro, porque yo he visto libros que tienen un título y empiezas a leer, dices, no tiene absolutamente nada que ver el título con el contenido y no veo el propósito y como que no ves el objetivo, ¿no? Entonces se me hace muy bueno. Ok, si no cumple con estos 4, no es un libro budista. Ok, bueno, ¿dudas o preguntas? Está claro. ¿Todo claro? ¿No tienen ninguna duda ni nada? No. Por el Siempre momento. salen después de clase. Bueno, sí, a Elia, si quieres, porque a los nuevos que veo, por ejemplo, a Humberto y a Elia, si se quedan un poquito después de clase para enseñarles cómo se hace los mudras y así. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, pues entonces este es el final de la clase. Ok. Y aquí la meditación que vamos a hacer es, y si quieren hacemos una pequeña meditación, porque es importante analizar los 4 atributos de los que acabamos de ver. ¿Sí? ¿Por qué creen que sería interesante o bueno meditar sobre estos 4 atributos que acabamos de hablar? Para poder cumplirlo. Sí, puede ser. ¿Qué más? Lograr identificar. Ajá, exactamente. ¿Identificar qué, Fer? Si un libro es budista o no.
Sí, pero también, pero la importancia, ¿no? O sea, que lo que vamos a ponerlo un poquito en el contexto de lo que estamos, del curso que estamos estudiando ahorita, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que estos 4 atributos vamos a poderlos, o sea, cumplen, este curso pudiera cumplir con estos 4 objetivos? Sí, Sí. ¿No? De cierta manera. Entonces, de eso, Sí. eso es lo que tenemos que como, ¿no? Meditar y hacerlo y ver cómo en este curso, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, ya vimos que el tema es súper significativo porque, bueno, podemos salir del sufrimiento, podemos saber cómo se está sembrando el karma, qué es lo que está pasando, cómo lo podemos, ¿no? Cómo lo podemos cambiar, porque incluso otra manera que también nos lo explica Geshe-la, que también me encanta, es que cuando llevas a cabo cualquier acción y que sabemos que cualquier movimiento de la mente, cualquier cosa que decimos y hacemos, siembra un karma, pero todavía está como cemento fresco, vamos a decir. Todavía alguna manerita que pudiéramos, ¿no? Hacerle algo, ¿no? Y habíamos hablado hace ratito de la intención y habíamos hablado de la motivación y habíamos hablado de todo esto. Entonces, el tema de que estamos estudiando en este curso de cómo funciona el karma, ¿es un tema significativo? Sí. sí. Súper, ¿no? ¿Tiene un Definitivamente. propósito? Sí. Me encanta a mí el propósito de porque el simple hecho de entender y de saber cómo es que estamos sembrando lo que estamos recibiendo y cómo podemos cambiar nuestra vida hacia el futuro. ¿Por qué? Porque está vacía, no está grabada en piedra y se puede cambiar, porque lo podemos cambiar mediante nuestras acciones, mediante nuestros pensamientos y todo. Entonces se me hace así el propósito, así como, ¿no? ¡Wow! ¿No? Y el objetivo final, pues obviamente queremos tener todos una mejor vida y realmente ya lo más así increíble sería pues salir del sufrimiento, ¿no? Entonces entender esto es lo que los invito a que verdaderamente hagan esta meditación para poder, o sea, para meternos más adentrarnos más a esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Pregunta, Mande. dentro de lo que dijiste que para qué sirven estos 4 puntos, es sobre todo tener una realización de una mente brillante y equilibrada. Bueno, ese es el objetivo de la meditación. Ah, ok. Sí, el objetivo de la meditación es lograr tener ese punto exacto donde tu mente ni está demasiado agitada, ni está demasiado, vamos a decir, aletargada, lenta, ¿sí? Entonces, como lo describe Geshe Michael, que me encanta, es que cuando estés meditando te sientas energetizado, ¿no? Él dice que como un conejito de estos que están así, ¿no? Súper ágiles, ¿no? Que tú, y que no estés de que... ¿no? Y que tampoco estés con 1000 cosas en la mente. ¿Y qué es lo que generalmente nos ocurre? Cuando empezamos a meditar o nos da sueño, ¿sí? Empiezas a meditar y ya de pronto ni siquiera llegas a la 4ª respiración y ya estás en lo que vas a hacer mañana y qué le voy a decir a fulanito y a dónde me voy a ir, a dónde me quiero ir de viaje o qué voy a hacer de comer. La mente se nos va. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es, en cuanto nos demos cuenta que nuestra mente ya se fue, es regresarla de manera gentil y dulce. Es decir, a ver, no, estamos meditando. Porque si me enojo y si me molesto, digo, ay, otra vez, soy una mensa. ¿Cómo es posible que... ¿Qué estoy haciendo? Sembrando más de eso. Además. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que tenemos que tener como estar muy buzos a lo que hacemos. Entonces, si empiezo a meditar y me da sueño, digo, oye, otra vez, soy una mensa, ya me dio sueño otra vez, o ya me fui, o ya me distraje. Entonces, es regresar a decir, a ver, no, estoy meditando ahorita, entonces tengo que regresar al conteo de mi respiración,
a enfocarme en esto, ¿sí? O la otra es que empiezo a meditar y al ratito ya estoy durmiendo, ¿no? O ya me dio sueño y ya te quedas dormido. Por eso no es bueno aprender o practicar la meditación ni en tu cama muy a gusto. Voy a meditar ahorita. ¿No? Ni en una postura muy cómoda porque te da sueño. Entonces empiezas a entrenar a tu mente algo que no es lo que quieres. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con la meditación equilibrada, Nicole, que estés en un punto donde ni estés adormilada, ni esté tu mente agitada en 1000 conversaciones o en otras cosas. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿O pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Sí, solo las tareas entonces están en la página que nos diste. Sí, ahorita voy a volver a poner eso nada más vamos entonces a terminar con nuestra ofrenda del mandala y ahorita pongo la primera lámina para ya tener la grabación, ¿les parece? ¿Ok? ¿Quién quiere guiarla? Dale, Fer, tú sí te la sabes. Mandel Sashipuki. Ok, bueno, ahí va. Sashipuki yukshin neto tram. Rirabling shin indei kempadi. Sangye shindu mikte wargi. Rokum namdak shingla chuparsho. Idam guru ratna mandala kami yatayami. Gewadi kewokum. Sunam yeshe tsotsokshing. Sunam yeshe lejungwe. Tampa kunito parsho. Ok, pues muchas gracias. Déjenme. Gracias. Muchas gracias. Dejar de compartir.